con esta serie La corrupción del genoma humano. Abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro del Génesis y en esta tarde vamos a analizar de alguna forma breve, no muy profunda, pero acerca de la condición espiritual en la que el ser humano se encontraba, para ir comprendiendo, como lo hemos hecho, de qué forma el genoma humano, que fue descubierto hasta 1954, el pasado siglo XX, por uno de los doctores Crick y otro compañero de él, pudimos nosotros comenzar a descubrir los misterios, como lo dijo el expresidente Bill Clinton en el año 2000, cuando Francis Collins, el doctor y director del proyecto Genoma Humano, dijo, el presidente Clinton en la Casa Blanca: hemos comenzado a descubrir el libro de la vida. Y desde hace aproximadamente 15 años, ¿verdad? Del año 2000 a nuestros días, los avances en la genética han sido extraordinarios. Y se ha ido descubriendo de qué forma tan impresionante las células que tenemos en cada parte del cuerpo, que son billones de células, se encuentra un software, un código genético hereditario, una información, ¿verdad? Y si hay información, tiene que haber inteligencia. Esa es una de las razones por las cuales casi el 30% de los ateos científicos en Europa están desechando la teoría de la evolución y considerando que es imposible, que no pueda haber un Dios cuando hay información inteligente dentro de las células del ser humano. Otra de las características que están descubriendo también dentro de la genética es de qué forma el genoma humano puede cambiar el ADN. O sea, tú puedes haber heredado, brevemente les voy a hacer un repaso, tú puedes haber heredado de tus padres diabetes, por ejemplo, diabetes 2, o tal vez tus padres fueron alcohólicos, tus abuelos fueron alcohólicos, y hay una predisposición en tu vida o en mi vida para heredar genéticamente, y está demostrado científicamente, muchas enfermedades que tuvieron nuestros antepasados. Y uno de los descubrimientos más grandes que se hizo a finales de 1995 del siglo XX fue que las personas, por ejemplo, que tenían predisposiciones cardiovasculares, de ataques al corazón, si cambiaban su alimentación, cambiaban sus genes, cambiaban la información y de alguna forma se bloqueaba esas herencias, se podría decir ahora sí que de maldiciones, de enfermedades que puedes tú cambiar con tu propia alimentación. O sea, teniendo otro tipo de alimentación puedes cambiar radicalmente cosas que tú genéticamente pudiste haber heredado. Entonces, qué increíble que la pura alimentación pueda influir de una forma tan profunda en la anatomía, en la fisiología del cuerpo humano. Bueno, si todo esto opera en el área terrenal y física, ¿cuánto más no opera en el área espiritual? Entonces, si hemos heredado desde Adán hasta nuestros días características físicas, características emocionales, lunares, manchas en el cuerpo de tu abuela, de tus tíos, el color de ojos, que todo venía concentrado en un esperma, en el esperma de papá y en el óvulo de mamá. Se juntaron las 23 cromosomas de papá y de mamá, se juntó un cigote de 46 cromosomas y ahí venía microscópicamente toda la información que tenemos nosotros en nuestras células hereditariamente. Y esto es todavía algo que nos vuela el cerebro y nos saca humo por de poder comprender cómo microscópicamente pueda ir ahí toda esa información codificada en el ADN. Bueno, pues al mismo tiempo que hay esta transferencia física y emocional, la Biblia es el único libro que nos dice que también hemos heredado una herencia espiritual que se llama el pecado. Porque así como por un hombre entró el pecado entró por un hombre, la muerte pasó, Romanos 5:12, la muerte pasó, esta palabra pasó, que se usó hace 2000 años por Pablo en Romanos 5:12, la muerte pasó. ¿Cómo que pasó la muerte? O sea, la muerte se transmite, de acuerdo a la Biblia, se transfiere desde Adán hasta nuestros días. Pasó la muerte a todos los seres humanos
por cuanto todos hemos nacido pecadores. Y la ciencia puede investigar y puede inquirir y puede hacer lo que quiera y nunca va a encontrar la razón de por qué tenemos que morir, qué es la contradicción del ser humano, por qué somos tan autodestructivos y por qué nosotros los seres humanos no podemos entender que solo hay una sola medicina para cambiar completamente nuestra personalidad. En Génesis 1, versículo 26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El primer hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Que Adán conocía a Dios. Adán tenía una información tanto física, intelectual, espiritual de Dios, increíblemente maravillosa, que decía Alberto Einstein que él pensaba que el 8% del coeficiente intelectual ha sido desarrollado en el ser humano. O sea, Adán tenía el 100% de sus capacidades cognitivas, físicas, visuales, espirituales, para haberle dado nombre a miles de animales, para haber hecho todo lo que podía haber hecho. Adán era el hombre perfecto. Y cuando Adán y Eva fueron creados, después Eva fue sacada del varón, dice el capítulo 2, versículo 7, que cuando Dios forma a Adán del polvo de la tierra, sopla en su nariz, le transmite Dios al ser humano la vida de Dios. El ser humano recibe la vida de Dios. La imagen y la semejanza que el ser humano recibe no la recibió Chita, ni las jirafas, ni los rinocerontes, ni los simios, ni los orangutanes, ni los perros, ni los gatos. Todos los animales y las aves, de acuerdo a la Biblia, tienen alma. Nepesh en el hebreo, que se tradujo, ¿verdad?, seres vivientes. Pero los animales, ninguno fue creado con las características ni la dignidad con la que fuimos creados nosotros. Y el haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, teníamos un ADN, teníamos una información impresionante de Dios. Y cuando el ser humano peca contra Dios y rechaza los mandamientos de Dios, el ser humano pierde información genética en su ADN. Entonces, hemos nacido los seres humanos desde Adán hasta nuestros días desprogramados. Y nacemos con un conocimiento de pienso, luego existo, existo, luego vivo, estoy dentro de un mundo, como decían los filósofos griegos, y tiene que haber una causa. Yo no puedo tener la causa dentro de mí mismo, esta causa tiene que provenir de algo que trasciende mi persona y mi personalidad, esta causa tiene que ser Dios. Y los seres humanos en ese momento nos damos cuenta de que tenemos la conciencia de que algo más que esta vida existe, que existe una eternidad. Los egipcios enterraban a sus muertos con comida y con armas. ¿Quién les dijo a los egipcios que iba a haber muerte después? Momificaban a los faraones precisamente por eso. Otros creen en la India en la reencarnación, que no puede terminar el alma. En fin, el ser humano mantiene todavía la imagen deteriorada de Dios, pero seguimos teniendo la imagen de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Génesis 2, entonces, cuando dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, esto es científico, porque no sé cuántos de ustedes sepan que el polvo de la tierra contiene 19 elementos químicos. El polvo de la tierra contiene 19 elementos químicos: flúor, yodo, hierro, potasio, etcétera, etcétera, fósforo, que son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. La Biblia no se equivocó. Exactamente lo que la Biblia dice es lo que la ciencia cientos de años después comprueba. Pero aparte de que somos hechos, ¿verdad?, con toda esta composición química de la tierra, el puro cuerpo humano nada más, tenemos dentro de nosotros un alma y un espíritu. Y nadie puede decirnos de que estamos hechos más que Dios, el que nos creó. Este fue el error de Sigmund Freud cuando quiso concentrarse solamente en la psique y creyó que en la psique se encontraba el problema del ser humano, porque el ser humano trasciende el problema de la psique. El problema del ser humano no es
mental, es espiritual. Si tú tienes un problema de esquizofrenia, que significa mente dividida, o múltiples desórdenes de la personalidad, esquizofrenia, psicosis, paranoia, que es que todo el mundo está contra ti, todos estos problemas que la psicología califica como mentales, son problemas con una raíz espiritual. Las personas con odio, las personas estresadas, las personas que se preocupan para todo, las personas que están como Pepita en Comal, ¿verdad? No pueden tener paz y están así. Son problemas espirituales muy profundos. Y cuando Cristo aparece hace 2000 años, simplemente nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué significa esto? Les dejo el secreto para mantener la salud física y psíquica, la paz. Mientras tú no tengas paz, dice Jesucristo, nunca podrás ser una persona estable, una persona analítica, una persona con una percepción clara de lo que te rodea, ni vas a poder emitir juicios correctos. ¿Por qué? Porque la paz, la característica más importante que necesitamos para vivir felices. Nadie puede vivir feliz si no tiene paz, porque es precisamente lo contrario a la paz, la incertidumbre, la preocupación, la depresión, el estrés, lo que es el enemigo de nuestra vida y lo que nos hace vivir como vivimos. Nos roba años de vida, el estrés, la ansiedad, la depresión. Se calcula que dentro de 2 años, para 2017, 2016, 2017, las medicinas que van a ser vendidas más grandes en el mundo van a ser los antidepresivos. Ahorita simplemente en España se calcula que la gente consume más antidepresivos que cualquier otro país de Europa. Ya las gentes están en Europa completamente, ¿verdad? Pero han desechado a Dios. No queremos saber lo que dice Dios, ni de la familia, ni del matrimonio, ni de los hijos, ni de la política, ni de nada. Somos dioses, podemos hablar a nuestro mundo y el mundo se encuentra como se encuentra precisamente por eso. Porque hemos hecho a un lado a Dios, los mandamientos de Dios, y nos hemos puesto en el lugar de los dioses. Veamos en Génesis 35 esta verdad acerca de la condición interna en la que fue formado el ser humano. En Génesis 35, versículo 18 y 29, dice la Biblia: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí la Biblia nos revela que cuando esta persona muere, algo se sale de su cuerpo. En ningún otro libro tú encuentras esta revelación. Algo se sale al morir de nosotros, se sale. Y la Biblia le llama Nepesh. Nepej, porque la CH en el hebreo se pronuncia como J, Nepej, que se tradujo alma. Y en el versículo 29 del mismo capítulo dice: y exhaló Isaac, o sea, se le salió el espíritu. Entonces hay dos cosas, hay dos elementos que al morir se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Y como la etimología de las palabras, tanto la palabra nepesh como la palabra ruach o roach, que se pronuncia en el hebreo, nos muestra que son dos cosas diferentes, vemos entonces que el ser humano está formado de un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase nada más, de un cuerpo, de una botella, de una casa de barro que todos los días se está deshaciendo por la famosa ley física de la entropía, o que cumple la segunda ley de la termodinámica. Todo se descompone, todo se echa a perder, nada dura en esta vida. El sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo, y esta es la razón por la cual hay este deterioro y este desgaste hasta que llegamos a la muerte. Y nos regresamos, del polvo fuimos, al polvo regresamos, pero no nos quedamos ahí. Jesucristo dijo que el que crea en Él nunca iba a morir. Y esta es la razón por la cual somos eternos cuando entramos a la eternidad. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el alma? Bueno, el alma es el asiento de las emociones, del intelecto, de la voluntad y de los sentimientos. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad
y el intelecto. Es el yo del ser humano. Y el espíritu es la parte inmaterial del ser humano también, pero es la única parte, es el único elemento que forma al ser humano, el espíritu, no el alma ni el cuerpo, el espíritu, a través del cual podemos conocer, servir y amar a Dios. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, ¿qué pasa cuando Adán y Eva pecaron? Vamos a repetir otra vez. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. El hombre muere espiritualmente delante de Dios. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, síganme con mucho cuidado porque es el mecanismo bíblico para entender la naturaleza humana, sobre todo ustedes que estudian psicología y psiquiatría. Es una información riquísima la que la Biblia les aporta para que puedan profundizar aún mucho más que el famoso psicoanálisis o la psicología transpersonal o todas las diferentes ramas que existen actualmente. Entonces, quedamos con la pura alma y con el puro espíritu. El alma es el asiento de las emociones, sentimientos, intelecto, voluntad. El cuerpo simplemente es donde vive el alma y el espíritu nacimos separados de Dios. Entonces, Cristo baja del cielo a la tierra para revivir el espíritu, para resucitar nuestro espíritu, para darle vida a nuestro espíritu, porque solo Dios bajando del cielo es el que podía hacer vivir a nuestro espíritu, con el propósito de reintegrarnos otra vez, de restaurarnos, de crear una nueva criatura entre nosotros y que ahora con el espíritu podamos nosotros comenzar otra vez a recobrar la información que perdimos en nuestro genoma. Veamos esto en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios en el Nuevo Testamento capítulo 2. Dice así, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña o todo lo investiga, aún lo profundo de Dios. Detengámonos aquí. La Biblia nos revela que nadie puede conocer a Dios a través de la meditación trascendental, a través de la hipnosis, a través de drogas, a través de experiencias místicas. Todo el conocimiento que el ser humano quiera obtener de parte del Creador y sustentador y el juez del universo es a través del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que tiene que entrar a mi espíritu, a tu espíritu, para destapar la calabaza que tenemos aquí adentro y comenzar nosotros con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, venir a la Biblia, que es un libro espiritual. Por eso el hombre natural, lo vamos a ver, no entiende las cosas de la Biblia porque para él son locura, porque no las puede entender. Y ya con el Espíritu venimos a la Biblia y comenzamos a entender quién soy, de dónde vengo, mi razón de propósito por la cual vivo, para dónde existo, hacia dónde me dirijo, la razón del universo, la explicación del mal, por qué Dios juzga de esta manera, por qué no es comprendido por los ateos Dios, por qué es criticado por los agnósticos, por los escépticos, qué es lo que está pasando con las naciones, etcétera, etcétera. Comenzamos a ampliar nuestro campo y nuestra percepción espiritual de todo lo que nos rodea con la ayuda dentro de nosotros del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es un cristiano? No es una persona que va a una iglesia, no es una persona que es evangélica o que es católica o que es mormona o testigo de Jehová o adventista o de la ciencia cristiana o de pare de sufrir. Un cristiano es una persona simplemente que tiene al Espíritu de Dios. Porque tú puedes tener la religión que quieras y la etiqueta que quieras y ser bautizado y remojado y desempochado y lo que tú quieras, sin tener a Dios. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5 del 10 al 12. Dice entonces aquí el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas tener el Espíritu de Dios. Muy bien. Ahora, cuando nosotros
comenzamos a entender esto, nos damos cuenta entonces por qué Cristo le dijo a Nicodemo, a un religioso que no fumaba, no tomaba, no era adúltero, no era parrandero, borracho ni ladrón, era mejor que San Clodomiro. Y Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Algo te falta, Nicodemo, no te sirve la religión que tengas, necesitas nacer de nuevo. Tu espíritu nació muerto, necesitas nacer de nuevo. Y en Juan 13, Nicodemo creyó que era la reencarnación, que necesito otra vez regresar al vientre de mi madre, dijo Nicodemo, y nacer. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu es, tienes que nacer del Espíritu Santo. Entonces, veamos nosotros en el capítulo 7 de Juan, que cuando Cristo viene al mundo, comienza Él a hablar acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de su Padre. Porque antes de Cristo, ninguna persona había nacido de nuevo. Antes de Cristo, el Espíritu Santo bajaba sobre David y David escribía el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi corazón fue como la cera, como lo repartieron mi ropa, entre mi ropa echaron suertes. David, 1000 años antes de que Cristo viniera al mundo, estaba escribiendo en el Salmo 22 la crucifixión. ¿Quién le reveló perfectamente bien a David las características, las palabras que se iban a decir en la cruz, lo que los soldados iban a hacer con sus ropas 1000 años antes? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se salía de David y David ya no podía escribir nada. Después había otro hombre llamado Sansón, y Sansón sin el Espíritu Santo era como cualquier otra persona. Siempre lo han pintado como Rambo a Sansón, ¿verdad? O sea, atribuyéndole su fuerza a sus músculos. Y Sansón, me imagino que era un hombre como tú y como yo, era normal, o sea, con músculos y bíceps normales. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo tomaba a Sansón, agarraba a un león como si fuera un cabrito y le rompía las quijadas. Una vez cargó una puerta, ¿verdad?, inmensa de cientos de kilos de peso. Y otra vez agarró y mató a cientos también de enemigos de los filisteos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento temporalmente. Entraba y salía, le daba fuerzas a Sansón, se iba a Sansón. Cuando Sansón se dio cuenta que el Espíritu le abandonó, no pudo romper las lianas con las que Dalila lo amarró, y después le sacaron los ojos y lo hicieron un hazmerreír, un payaso en el circo de los filisteos. Entonces, Cristo en el capítulo 7, dice el versículo 37 al 39, en el último gran día de la fiesta, Jesús se pone de pie y alza la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o saldrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, o sea, no lo habían recibido, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No es hasta que Cristo subió al cielo y fue glorificado en el trono de Dios que el Padre mandó 50 días después. Aquí Cristo muere, es ascendido al cielo y es glorificado. 50 días después, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo baja en el libro de los Hechos capítulo 2 y comienza el ser humano, tanto judíos como gentiles, a recibir al Espíritu Santo. Escuchen esto, y cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella, nos unge, nos llena, jamás el Espíritu Santo se vuelve a salir de nosotros. No hay 2 unciones, no hay 3 unciones, es una sola unción. La palabra unción significa, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y comenzamos a entender que ese Espíritu que está entre nosotros, Él quiere más de nosotros
no que nosotros querramos más de Él. Veamos todas estas verdades en Juan capítulo 14, versículo 6 y versículo 26. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el 26 Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién mandó al Espíritu Santo? Y viene representando a quién el Espíritu Santo, a Cristo. Viene en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo he dicho. Y en Hechos 1:8 dice: y recibirán poder, y entrará el Espíritu Santo entre ustedes, y ese poder es para testificar. Ese poder es para enfrentarnos a un mundo hostil que nos persigue, nos critica, nos acosa. Vivimos en un mundo donde es enemigo completamente de la palabra de Dios, de Cristo, de la cruz, de la Biblia. Ahorita los de ISIS están entrando a todas las iglesias cristianas y rompiendo todos los crucifijos, todas las imágenes, todo lo que pueden del cristianismo lo quieren borrar completamente del mapa. Qué increíble, ¿verdad?, que haya ese odio en contra de lo que hubo hace 2000 años, de aquellos que seguían a Jesucristo, y que ahora se transmite a través de grupos terroristas. Y en 1 Corintios capítulo 12 encontramos uno de los versículos más explícitos acerca de lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Quiero explicar esto brevemente. Hace algunos años, puedo decir que fue como a principios de 1980 más o menos, en los 75, 80, comenzó a expandirse una doctrina en las iglesias donde había cristianos que habían recibido al Espíritu Santo. O sea, si tú tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice Romanos 8:9, el que no tiene a Cristo no tiene al Espíritu, el que no tiene al Espíritu no tiene a Cristo. Pero comenzaron a enseñar que te hacía falta algo más, que te hacía falta el bautismo del Espíritu Santo. O sea, tú tienes a Cristo y ya lo recibiste, pero ahora necesitas otra cosa más. O sea, se dividió la cristiandad entre cristianos que tienen a Cristo y tienen el Espíritu Santo, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en el libro de los Hechos muchas veces vino después de muchos que habían recibido a Cristo, porque aún no se conocía claramente, como decían los apóstoles: oye, ¿qué es eso? Cuando les preguntaron, ¿recibieron a Cristo? ¿Y qué es eso? Contestaron, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces muchos comenzaron a hablar en lenguas. Y el libro de los Hechos es un libro que narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y se tomó eso como una doctrina para hacerlo como un patrón, para enseñar que los cristianos, después de recibir a Cristo, necesitaban recibir un bautismo especial del Espíritu Santo en Cristo, sin que ni siquiera sepan explicar qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo, lo cual explica 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, o sea, no hay cristianos que no hayan recibido a Cristo que no tengan del bautismo del Espíritu Santo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Noten que 2 veces se repite la palabra a todos. Todos lo recibimos y todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Es la operación, apúntala, mediante la cual el Espíritu Santo, en el momento de nuestra conversión, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Somos amalgamados. La palabra bautizo en el griego significa identificación o amalgamiento. Somos unidos, somos identificados con el cuerpo de Cristo, y si no estoy en el cuerpo de Cristo, no soy cristiano. Y esto es gracias al bautismo del Espíritu Santo. Veámoslo en el libro de Romanos capítulo 6. Estas doctrinas tan importantes que se desecharon y se enseñaron de una forma tan equivocada, comenzaron a crear un gran abismo en el cristianismo entre
porque yo todavía oigo a personas que dicen, pásenle a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, si ya tienes a Cristo, ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. Después somos llenos del Espíritu Santo muchas veces, pero el bautismo es únicamente en el momento de la conversión. Dice Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que no saben que todos los que hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿cuándo se llevó a cabo este bautismo? Aquí no está hablando del bautismo en agua, porque entonces el bautismo de agua salvaría, y el bautismo de agua no salva a nadie. Ese es algo subsecuente a la conversión. Y aquí Pablo lo dice claramente. ¿Qué no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo? ¿A qué bautismo se refiere? Al bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos bautizó, nos amalgamó, nos unió con Cristo, morimos con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A qué bautismo se está hablando? Por el amor de Dios. José, María y el burrito que los acompaña. ¿A qué bautismo se está refiriendo? No se puede referir al bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de esto, de nuestra muerte e identificación con Cristo. Pero esto se lleva en el momento en que recibimos a Cristo. Somos muertos con Él. Somos sepultados con Él. Somos enterrados con Él y somos resucitados con Él. Dice Colosenses 2, estamos completos en Él. No nos falta nada. No nos falta nada. Más que crecer, es todo. Y desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Y ahora ser llenos continuamente. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento, uno solo, donde se nos mande ser bautizados con el Espíritu Santo. Un solo versículo no existe. Pero sí existe uno que dice en Efesios, sean llenos del Espíritu Santo. Que esa es otra cosa. ¿Qué no saben que los que somos sepultados con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección. El bautismo del Espíritu Santo es la operación divina a través de la cual el Espíritu Santo nos coloca con Cristo en la cruz. Cuando Cristo descendió y fue enterrado, descendimos con Él. Cuando Cristo fue resucitado, resucitamos juntamente con Él. Esto es una experiencia espiritual impresionante. Y el viejo hombre estaba en la cruz hace 2000 años. Mi viejo hombre y tu viejo hombre estaba en la cruz con Cristo hace 2000 años. Y por eso estamos muertos, y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo no puede volver a pagar por nuestros pecados, por eso la salvación no se puede perder. Tendría Cristo que morir por los pecados que hubiéramos cometido después de haberlo recibido a Él. Y la muerte de Cristo nos hizo santificados una vez y para siempre, dice Hebreos capítulo 10. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, Efesios 1, versículo 13 y 14, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos a Cristo somos sellados, somos bautizados, te recibimos la unción del Santo que estamos con Él, y de ahí en adelante no nos falta nada más que crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. A mí se me hacen así las tripas, así se me revuelven cuando oigo, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo, por el amor de Dios, San Clodomiro Sanqueta y su familia entera. ¿De dónde sacaron eso? Está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, transitorio entre el judaísmo y el cristianismo, y no se puede sacar doctrinas del libro de los Hechos. Los apóstoles explican en las epístolas lo que pasó en el libro de los Hechos, por el amor de Dios.
Pero cuando hacemos una ensalada del chef con la Biblia y sacamos por acá y por esto y hacemos un patrón de ciertas doctrinas sin tomar en cuenta las enseñanzas de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Judas, de Pablo, etcétera, etcétera, comenzamos a desbandarnos completamente. Y entonces llega el momento en que ya es normal, o sea, ya se acepta como algo normal y se acepta como algo que es verdad y no se ha sido checado en la Biblia si es verdad. Como les he dicho a las personas en Romanos capítulo 6, ¿a qué bautismo se refiere? Fuimos bautizados con Cristo en el momento de su muerte. Veamos ahora en 1 Juan capítulo 2. Y esto es muy importante porque no podemos nosotros crecer ni tener paz cuando hay cristianos. Pues es que tú tienes lenguas y yo no tengo lenguas. Y ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, si no te caes y te zangoloteas como pepita en comal en el suelo, y no te vas contra las sillas, si no te tumba alguien, no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. O sea, todas estas barbaridades se han enseñado en los últimos 25 años. Y se comenzó a asociar el misticismo con las experiencias espirituales de la Biblia. Entonces venían, ¿verdad? Y te toco y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Oye, entonces hay pastores que tienen ya son el Espíritu Santo. Ya pueden, ellos te bautizan, te toma el Espíritu Santo, recíbelo. O como hace un predicador famoso, Dios mío santo. ¿Cómo es posible, verdad? Que antes de que Cristo y el Espíritu Santo viniera, Cristo sopló y Dios sopló. Creamos nosotros también que somos dioses para soplar el Espíritu Santo. Dios mío santo. Que es increíble a lo que hemos llegado por la ignorancia de la palabra de Dios. 1 Juan 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan nos afirma y nos confirma que tenemos la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Hace algún tiempo oí que una iglesia comenzó a predicar: vengan invitando a pastores de Sudamérica para que reciban, porque en esta iglesia, así se predicó, en esta iglesia está la unción. Vengan a recibir la unción. Y llegaban los pastores y creyeron que si ese pastor los tocaba, regresaban a Xochimilco y a Oaxaca y a sus lugares de origen ungidos, cuando la unción la tenemos desde el momento que recibimos a Cristo. Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hemos llegado a tantos extremos? ¿Y cuál es nuestra labor? Despejar precisamente toda esta maraña y todo esto que ha ensuciado la Biblia y la sana doctrina, y hacer un lado, despejar las incógnitas y presentar la luz y la verdad del Evangelio como nos los presenta la Biblia. Nosotros tenemos la unción del Santo. Okay, te voy a topar que la unción, tú no vas a dar ninguna unción, tú necesitas más unción que la que yo necesito. Yo ya tengo la unción y la unción está conmigo hasta el día de la resurrección de Cristo. Y dice el versículo 27 del mismo capítulo 2 de San Juan: pero la unción que vosotros recibisteis, otra vez por segunda vez, permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ello os ha enseñado, permaneced en él. Esto no significa que ya no necesitemos maestros, sino que ahora podemos, con la unción que tenemos de Cristo, saber lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cuando nosotros comprendemos estas doctrinas tan importantes de la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos que estudiar la Biblia. Y no aceptar, decía un gran que fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Goebbels: cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y hay doctrinas dentro del cristianismo que se están predicando hace 20 años y ya se han aceptado como una verdad. Ya todo el mundo las acepta. Necesito, después de Cristo, recibir otra experiencia. Y terminamos con 2 de Pedro. Se acepta como si ya fuera una verdad. Como le preguntó una señora a su hija: oye, hija, ¿por qué haces los chilaquiles en esa olla cuadrada? Porque mi mamá sí los hacía. ¿Y tu mamá por qué los hacía así? Porque mi abuelita era la única olla que tenía.
Y así nos damos cuenta, es lo que se llama las tradiciones, ¿verdad? Hay tradiciones buenas y hay unas malas, ¿no? Pero así hay cosas que se comienzan a heredar, a enseñar, y la segunda generación las acepta sin haber escudriñado que es así y se acepta como una verdad, y sin que nos demos cuenta estamos en la apostasía, que es en lo que está la iglesia actualmente, en la apostasía. Porque es increíble las barbaridades que se han introducido en los últimos 25 años nada más a la doctrina de la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, tiempo pretérito, tiempo pasado. Todo lo que pertenece a mi vida cristiana y a tu vida cristiana, todo lo que pertenece a la vida con Dios, ya lo tenemos. ¿Cómo? Por su divino poder. O sea, al tener al Espíritu Santo tenemos todo el paquete completo. Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es a través del conocimiento que comienzo a descubrir todo lo que ya Dios depositó en mí. Cuando un bebé nace, tiene el cerebro de Charles Atlas, tiene los músculos de Charles Atlas, tiene el corazón de Charles Atlas. La diferencia entre Charles Atlas y el bebé es que Charles Atlas los tiene desarrollados y el bebé está en pleno desarrollo. Pero el bebé tiene cerebro, tiene músculos, tiene laringe, tiene lengua, tiene piel, tiene todo, le falta desarrollarse. Así es en el Espíritu. No nos falta nada. Cuando recibimos a Cristo, tenemos completo el paquete. Estamos completos en Él. Solamente hay que crecer y desarrollar y crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra nuestros ojos y es lumbrera en nuestro camino. Y te pedimos, Padre Santo, que podamos, a través del estudio sistemático de la Biblia, llegar al conocimiento pleno de la verdad y de conocer el misterio de Dios el Padre y de tu Hijo Jesucristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.